encontramos en el canal La TV para realizar una entrevista a nuestra invitada Federica G. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Me gustaría preguntarte, a través de tu trayectoria, ¿cómo crees que ha evolucionado el área tecnológica en la labor periodística? Bueno, definitivamente yo creo que ha habido una evolución de la tecnología que ha marcado huella en todo el desarrollo del periodismo. Hemos visto cómo han ido evolucionando estas nuevas herramientas tecnológicas y eso ha hecho que nosotros replanteemos la responsabilidad y el rol del periodismo como tal. Si bien es cierto que las nuevas tecnologías, el tema del internet, los sitios web de información que se han incrementado en los últimos tiempos de una manera considerable, las herramientas deben servir para poder informar de una mejor forma a todos, en nuestro caso televidentes, ¿no? A la audiencia. Pero tenemos que asumir este nuevo reto de una forma distinta, porque hay que diferenciar que ahora informar no es solo periodismo, o sea, las fuentes de información son múltiples, porque muchos, por ejemplo, pueden enviar su información en tiempo real a través de las diferentes redes sociales, pero ¿qué nos diferencia a nosotros como periodistas de esas personas que cuelgan de inmediato, por ejemplo, imágenes de una balacera, de un hecho de una denuncia que puede haber surgido en cualquier parte del país o del mundo? Nosotros tenemos que recibir obviamente esa información porque tampoco podemos darle la espalda a esa cantidad de fuentes informativas que además enriquecen muchísimo también nuestro trabajo, pero tenemos que verificar. En primer lugar, tenemos que verificar toda la información que se difunde. Tenemos que contextualizarla y también tenemos que adecuarla a nuestra audiencia. O sea, no es que nosotros, por tener la primicia, por dar la información primero, que era una de las características de un periodismo de hace un tiempo y por lo que se cometieron tantos errores, damos esa información sin contextualizar y sin verificar. Nosotros, a pesar de los cambios que hemos tenido en los últimos tiempos por la incorporación de esta nueva tecnología, de las nuevas herramientas digitales, tenemos que mantener el tema de la seriedad, del profesionalismo, de la verificación, el tema también de la ética. O sea, también tenemos que tomar mucho en cuenta ese tema de la ética, porque a pesar pues, de que pasen los años, la ética se mantiene tal cual. Entonces yo creo que el rol del periodismo, del periodista de hoy, es más complejo, porque te enfrentas a un mundo que está acostumbrado a recibir permanentemente noticias, pero muchas veces son fake news, las llamadas noticias falsas que inundan pues el mercado y que confunden a nuestra audiencia. Por eso esa diferencia que creo, porque nosotros tenemos que asumir con responsabilidad ese rol para que el periodista tenga esa credibilidad, porque yo creo que un periodista sin credibilidad no puede pues, llegar de una manera adecuada al televidente. Y hablando de este tema de las redes sociales y la ética, antes no había un feedback inmediato en lo que podría decir un periodista y un televidente o un lector, ¿no? Antes el lector enviaba una carta y si es que se quería se respondía o no. En cambio ahora, con el uso de redes sociales, todo es muchísimo más rápido y más cercano. ¿Cómo maneja un periodista su red social? O sea, ¿cómo maneja, por ejemplo, Twitter, ¿no? Donde puedes poner tu opinión y al mismo tiempo, porque muchas de las periodistas y de los periodistas, lo primero que colocan, ¿no? En algún perfil es: soy periodista, esta es la verdad, y comparten muchas noticias, pero de vez en cuando también colan ciertas opiniones, ¿no? Entonces ahí hay un contraste, creo, entre que tu Twitter sigue siendo tuyo y al mismo tiempo eres periodista y al mismo tiempo tienes esta imagen de ser imparcial, ¿no? Claro, yo creo que eso también ha habido una adecuación de la imagen de lo que es ser periodista. Por ejemplo, antes el periodista como que construía un perfil de acuerdo al medio en el que estaba. Yo creo que eso ya no es así. Uno es periodista si trabajas en uno u otro medio. O sea, es el periodista el que crea su perfil, el que crea pues de a poco su credibilidad en base pues a un trabajo permanente, serio.
Y es cierto, lo que tú puedes haber construido a lo largo de muchísimo tiempo lo puedes tirar por la borda en cuestión de milésimas de segundo, justamente por el tema de las redes sociales. Por eso yo creo que el manejo de las redes sociales tiene que ser de manera responsable. Si vas a retuitear una información que te parece interesante, o sea, hay que verificarla de alguna forma. Es lo que justamente comentaba al inicio de la conversación contigo, que nuestra función no solamente es recabar información y compartirla, sino verificarla y contextualizarla para adecuarla a nuestra audiencia. Y yo creo que definitivamente es importante que en las redes sociales podamos dar nuestra opinión. O sea, hay que dar nuestra opinión, ¿no? Hay temas controversiales, tenemos que sentar, pero ser transparente con nuestra audiencia. Uno puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser de centro, o de repente te es igual dependiendo del tema, pero tú, si es que perteneces, por ejemplo, si pertenecería, yo no pertenezco a ningún partido político, pero en algunos casos, en otros países, y es lo que justamente hablábamos en algunos cursos que he llevado cuando han venido profesores de fuera, es lo que comentábamos. En Estados Unidos, por ejemplo, los periodistas forman parte de partidos políticos, pero hay que decir, yo formo parte de tal partido político, o sea, ser transparente con nuestros seguidores, con nuestra audiencia, con nuestros televidentes, si trabajas solamente en un medio televisivo, y decir cuál es tu posición en relación, pues, y cuál es tu background. De repente, si tienes algún interés, o sea, de repente tú tienes un familiar que trabaja o es dueño de gran parte de una industria que está en cuestión, o sea, tú tienes que decirlo. O sea, no por eso tienes que dejar hablar sobre un tema u otro. Yo creo que lo principal es la transparencia también frente a tu audiencia, porque creo que los televidentes o que la audiencia ahora es como un sector que está permanentemente con los ojos muy abiertos, muy atentos. Es una audiencia ahora informada, que no solamente se limita a recibir la información de un solo lado. Antes, por ejemplo, los medios de comunicación o el periodista que trabajaba en un medio de comunicación, o sea, trabajaba en un medio de masa. O sea, él o ella que daba una información para un público masivo. En cambio, no había esa interacción, no había un feedback. Entonces ahora tenemos que tomar muy en cuenta que uno tiene que, a nosotros nos ven como personas similares, parecidas, como si fuéramos, como que somos, pues somos personas. Así, antes era como que había una pared mucho más rígida. Ahora eso, con el tema del feedback, de la interacción, nos permite además conocer opiniones. Al instante, por ejemplo, en el noticiero, utilizamos un aplicativo a TV Play, donde a través del cual hacemos encuestas sobre el tema del día. Entonces estamos recibiendo la opinión de nuestro público, qué opina sobre la pena de muerte, o qué opina sobre el tema de la inseguridad ciudadana, o qué opina del asilo político solicitado por Alan García, qué opina de la detención preventiva de Keiko Fujimori. Todo eso vamos sondeando entre nuestros televidentes para ver qué opinan no solamente de temas políticos, porque yo creo que también aquí es parte del rol del periodismo tomar en cuenta el enfoque social de la noticia. Entonces, tocar la problemática, y eso es lo que nos ha funcionado normalmente aquí en ATV Noticias, en la edición central de la noche, es tocar estos temas sociales, darle un enfoque distinto, el tema de los taxis colectivos, que es un tema que nos afecta a todos los niveles. ¿Quién no toma un taxi colectivo? ¿Quién no se ve expuesto a la inseguridad cuando toma o aborda una unidad de transporte público? Entonces esos temas tratamos de tocarlos en el noticiero, no solamente ver la parte de las víctimas, sino ver qué alternativas, qué recomendaciones de seguridad y por supuesto ver la opinión de nuestros televidentes, ¿no? A través de nuestro aplicativo ATV Play.